Bienvenidos una semana más al canal de Ayudarte Estudio de Psicología. Yo soy Ana, soy la neuropsicóloga y hoy, por petición popular, voy a hablaros de otra parte del cerebro. Os había hablado del lóbulo frontal y hoy vamos a hablar un poquitín más de qué es el lóbulo temporal y qué funciones tiene. Si quieres saber de qué trata, quédate con nosotras. Sobre el lóbulo frontal tuvo bastante éxito y os interesó mucho pues el funcionamiento cerebral. Es muy importante, como os decía en el vídeo anterior, que conozcamos cómo funciona nuestro cerebro y el de nuestros hijos para saber cómo interpretar cada una de las conductas que realizan o de las cosas que vamos haciendo, de las dificultades que tenemos, etcétera, etcétera. Entonces, si todavía no has visto el vídeo del lóbulo frontal, ya estás yendo, te voy a dejar el link por aquí abajo, pero hoy vamos a hablar de otro lóbulo cerebral. Vamos a hacer un poco de recapitulación para la gente que quizás no recuerda mucho qué es esto de los lóbulos, los hemisferios, bueno, el tema de la anatomía cerebral, que es un poco complicado. Si recordamos, teníamos dos hemisferios dentro de nuestro cerebro, dos hemisferios, dos lados, ¿vale? Izquierdo y derecho. Y dentro de estos hemisferios se dividían en algunas áreas concretas que eran para todos más o menos similares. Teníamos principalmente cuatro áreas, ¿vale? El lóbulo frontal, que es el que ya os hablé de él, que es esta parte frontal. Luego teníamos el lóbulo parietal, que era la diadema. Tenemos el lóbulo occipital, que es la parte de atrás. Y por último, el protagonista de hoy, que es el lóbulo temporal. El lóbulo temporal se extiende desde más o menos la sien hasta la nuca, donde empieza el occipital, ¿vale? En ambos lados. Es como este lateral. Es uno de los lóbulos más extensos, el segundo concretamente, y tiene funciones muy importantes para los humanos. Ahora las veremos en detalle. Una de las funciones más importantes que tiene nuestro lóbulo temporal, o más bien nuestros lóbulos, porque son dos, recordad, es todo lo relacionado con el lenguaje. Siempre se asocia mucho el lenguaje al lóbulo temporal, porque en esta zona es donde se descifran un poco los sonidos y se juntan con los significados para que podamos comprender qué es lo que nos están diciendo, qué es lo que estamos leyendo, etcétera, etcétera. Con lo cual, si esta parte funcionara mal, como hay veces que ocurre cuando hay un daño cerebral o cuando hay algún tumor en esta zona, lo que va a pasar es que pues yo no voy a ser capaz de comprender lo que me están diciendo. Tampoco voy a ser capaz de elaborar un discurso que tenga sentido. Con lo cual es crucial para comunicarnos. Por eso es tan importante este lóbulo. Además, está muy diferenciado según el lóbulo del que hablemos, según el hemisferio, perdón, del que hablemos. El lóbulo temporal izquierdo está más especializado en todo lo que tenga que ver con lo que es puramente lenguaje, letras, ¿vale? Los sonidos, etcétera, etcétera. Pero, por otra parte, en el lado derecho también hay algunas características del lenguaje que se procesan en esta parte, como pueden ser pues la prosodia, también es donde identificamos determinados sonidos, pues si yo escucho un pájaro, saber que está sonando un pájaro, que está sonando la manecilla de un reloj o lo que sea. Entonces esa es la primera función importante que tiene nuestro lóbulo temporal. La segunda función también es una de las más importantes para nosotros. Se trata de la memoria. En esta parte del cerebro se encuentra una estructura que se llama el hipocampo. El hipocampo podemos entenderlo como el centro de la memoria, ¿vale? Si es verdad que habíamos visto en otras ocasiones que
Los conceptos, la información que nosotros vamos guardando se guarda más a nivel de superficie de la corteza cerebral, pero el hipocampo, esta estructura que está por donde el lóbulo temporal, lo que permite es que pasemos la información de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo, con lo cual es la que nos permite guardar todos esos recuerdos tan importantes y que nos ayudan a guardar las experiencias para enfrentarnos a nuevas situaciones en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que pasa si se produce un daño en esta parte del cerebro? Pues que obviamente no vamos a poder guardar nuevos recuerdos, vamos a vivir siempre en el presente, no vamos a poder recuperar información del pasado. Y por último, la última función de la que os voy a contar un poquitín que tiene este lóbulo temporal es la afectividad, las emociones. ¿Y por qué tiene tanta importancia el lóbulo temporal? Porque tiene muchísimas conexiones con el sistema límbico y en concreto con la amígdala, ¿vale? La amígdala es una estructura muy pequeñita que hay en el centro del cerebro, que es como el centro, estamos hoy con los centros, pues este es el centro de la emoción. Es donde surgen pues todas las emociones, el peligro, donde se interpreta que estoy bien, que estoy mal y va conectando con otras áreas del cerebro para liberar determinadas sustancias que nos hacen sentirnos de una manera o de otra. Entonces, ¿qué es lo que pasa si unimos estas tres cosas? O si unimos, por ejemplo, la memoria y la afectividad. Pues que vamos a tener que, cuando yo percibo, por ejemplo, un olor, que también se procesa en esta parte del cerebro, en el lóbulo temporal, si yo percibo un olor, me va a traer un recuerdo al presente, como puede ser el caramelo que se tomaba mi abuelo, que olía a eucalipto. Y todo esto es gracias al hipocampo que está ahí, pues guardando esos recuerdos de cómo olía el caramelo de mi abuelo. Por eso tenemos esos recuerdos tan complejos, por las conexiones que hay entre una zona y otra. Luego también es muy curioso los trastornos que surgen cuando hay, por ejemplo, un daño en estas zonas del cerebro. Tenemos diferentes trastornos. Tenemos, por ejemplo, las afasias. Las afasias es pues, un trastorno en la comunicación en el que, por ejemplo, lo que os contaba antes, no puedo comprender lo que me están diciendo o no puedo elaborar un mensaje de forma adecuada, de forma comprensiva. También tenemos las amnesias, también comentadas antes, el no poder guardar recuerdos nuevos, el solo vivir con la información que yo ya poseía. Y uno de los más curiosos es la prosopagnosia. Sí que es verdad que esto también ocurre jugando con otros lóbulos, como pueden ser el parietal y el occipital, o sea, se dan en la zona en la que se juntan estos tres lóbulos. Si hay un fallo en esta zona, un daño, lo que va a producirse es un trastorno que se llama la prosopagnosia. La prosopagnosia consiste en que yo no soy capaz de reconocer rostros familiares, rostros que yo tenía ya almacenados en mi cabeza. Entonces, por ejemplo, si veo, por ejemplo, a mi madre por la calle, no voy a ser capaz de identificar que esa es mi madre, la voy a ver como cualquier otro desconocido. Sí que es verdad que estas personas hacen sus pequeños trucos y se empiezan a fijar en signos característicos de cada persona. Pues si tienes un lunar, por ejemplo, eso les va a ayudar a reconocer a la persona. Pero hay casos tan graves que incluso no se distinguen a sí mismos en el espejo. Y nada más. No voy a daros más la turra porque al final estos vídeos yo entiendo que son un poco pues, complicados, más densos, y lo único espero que os haya quedado claro que es el lóbulo temporal, algunas de sus funciones más importantes, y cualquier cosa ya sabéis que podéis dejárnoslas en comentarios o comunicaros a través de cualquiera de nuestras redes sociales, que estamos en todas prácticamente, menos en TikTok, que poco nos faltará.
Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por vernos y por apoyarnos. Ya sabes, darnos me gusta, seguirnos, eso nos ayuda un montón. Chao.